Muy bien, bueno, cuando me invitaron a dar la plática, en función al 14 de febrero, pues se les ocurrió al Comité de Educación Continua la parte de nutrición en la parte de sexualidad y libido. Entonces les voy a traer un poquito sobre esta área que es muy interesante. Muy bien, entonces, dejen, para comentar los distintos objetivos del aprendizaje, va a ser una introducción a conceptos clave sobre esta área del conocimiento. Es un área muy amplia, entonces nada más van a ser aproximaciones. De todos modos, cualquier duda que ustedes tengan, la podemos ir resolviendo. Como segundo objetivo va a ser una evaluación a nivel bioquímico que nos puede ser de ayuda en este tipo de condiciones, la evaluación clínica y la parte de suplementación, que yo creo que es algo que a mucha gente le interesa. Como aviso, ya que se van a hablar de varios temas en cuanto a suplementación, no hay ningún conflicto de interés en el mismo y también la finalidad de esta plática, como comentaba, es dar una aproximación compleja a un tema de suma importancia. En caso de que una persona tenga alguna alteración en este eje, lo más recomendado es siempre acudir con un experto en la materia de nutrición, pero también en la parte terapéutica, como puede ser la psicología o la psiquiatría en caso de ser necesario. Entonces, el primer concepto que tenemos que entender es la parte del líbido. El líbido, a grandes rasgos, la gente hace referencia al deseo sexual, que es la forma más básica del líbido, ya que el líbido también tiene una mayor complejidad a nivel individual y social. Entonces, vamos a entender el líbido como la motivación que lleva a la búsqueda del placer sexual y la intimidad. En cuanto al término función sexual, aquí va a ser la referencia a las respuestas fisiológicas, psicológicas que experimenta una persona durante la actividad sexual. De el deseo va a estar también implicado la excitación, el orgasmo y la resolución del mismo evento sexual. En esta parte ya podemos ver un poquito más de diferentes ejes a nivel fisiológico, en donde partimos del deseo, la excitación y el orgasmo. Y en esta parte, si se dan cuenta, puse varias hormonas que van a estar implicadas en este cúmulo de situaciones, como lo es los estrógenos, la testosterona que están muy relacionados, también la prolactina, la oxitocina, la dopamina van a estar en esta relación. Ahorita vamos a profundizar un poco más en ello. Algo que es importante y que cabe aclarar es que en la parte del libido como deseo, tener la libido baja no siempre va a ser un problema. ¿De qué va a depender que se vuelva una situación donde requiera una intervención? Principalmente lo que dicen las guías es cuando esta baja de libido nos causa un problema a nivel de angustia emocional o autoestima. En este caso, cuando una persona ya experimenta esta angustia, ya es necesario hacer una intervención. Porque muchas veces la gente se preocupa por tener baja libido o tener bajo deseo, pero si esto no predispone o no afecta a otras áreas de la esfera social personal, pues no va a haber ningún problema. De manera más específica, cuando hablamos del deseo sexual, tenemos los trastornos, específicamente el trastorno del deseo sexual hipoactivo. Este ya propiamente va a ser un criterio clínico en donde se caracteriza por un bajo deseo sexual acompañado de la parte de la angustia. A nivel de estadística, sabemos que la población femenina es la población que es más susceptible a tener esto. Aproximadamente se puede observar que en las mujeres se puede encontrar entre un 7 al 12% de las mujeres. Cuestiones interesantes es que la población que sufre o que tiene más prevalente este trastorno va a ser en décadas posteriores a la menopausia. Específicamente los estudios manejan entre 45 y 65 años y va a ser menor que en los de 65 años. ¿El por qué? Los autores dicen que se puede ver justamente a la expectativa que tenemos de la sexualidad y del deseo, en donde en esos años de la vida sigue siendo una esfera muy importante en las relaciones de pareja. En la parte en los hombres existe una estimación que nos dicta que está entre el 3 al 15%. Sin embargo, es importante mencionar que hay pocos estudios en el sexo femenino, en el sexo masculino en donde se ha explorado. También una cuestión que existe en los estudios epidemiológicos en esta parte es que muchos de los hombres no externan al 100% su bajo de líbido. Entonces, posiblemente exista una prevalencia subestimada. También se cree que en las mujeres puede existir un subregistro al ser un tema todavía tabú. Entonces, es importante siempre que tengamos una consulta con una persona, intentar
escuchar muy bien a la persona y poder ver si hay indicios de que tenga algún problema en esta área y poder atenderlo o derivarlo con la persona específica. A nivel de la etiología se considera multifactorial, por eso puse una red que es compleja, ya que involucra tanto la esfera fisiológica como la esfera psicosocial, y entre ellas tiene una interacción que es muy complicado de poder evaluar. Hay la importancia de un equipo multidisciplinario, haciendo énfasis en la parte de la psicología. A nivel fisiológico, se ha relacionado que el presentar fatiga crónica, el presentar depresión, ansiedad, estrés, insomnio puede llevar a desarrollar este síndrome. Sin embargo, no son causas unicausales. Tenemos que explorar toda esta área. A nivel de la función sexual, aquí lo más importante o lo que hace referencia los autores es en el proceso de la excitación. En esta se puede hacer referencia a la estimulación del deseo sexual asociado a la fisiología, en donde tenemos diferentes eventos, como va a ser la parte de la erección del pene en el caso de los hombres y también la parte de la lubricación vaginal en el caso de las mujeres. También va a aumentar la sensibilidad a nivel genital y otros estímulos propios del cuerpo. Una característica importante en la nutrición que podemos trabajar y mejorar es justamente la parte del flujo sanguíneo, ya que un flujo sanguíneo disminuido va a afectar a estos procesos. Entonces, hay ciertas situaciones donde se puede ver disminuido este flujo. Una de ellas es en las patologías crónicas metabólicas, como es el caso de la diabetes, que acompañado también de otras cuestiones a nivel de la propia enfermedad, puede llegar a tener una disminución en esta parte. Entonces, haciendo referencia al flujo sanguíneo, una de las intervenciones va a ser restaurar este flujo o incrementarlo. A nivel farmacológico, uno de los fármacos más conocidos es el Viagra, que es el sildenafil, que actúa sobre esta vía, y a nivel de nutrición podemos también hacer ciertas intervenciones que puedan modificar el flujo sanguíneo. De lo que más vamos a ver en la labor práctica va a ser en cosas que afecten al óxido nítrico mediante la producción de óxido nítrico a nivel del endotelio, que va a tener implicaciones en el proceso de excitación y flujo de la sangre. Ahora, como les comentaba, es un tema que es muy complejo, ya que incluye diferentes áreas y no solamente se ha visto que afecta a la parte de los órganos reproductores masculino y femenino, sino también tiene implicaciones a nivel cerebral, tanto a nivel hipotalámico como en otros núcleos, en donde una buena intervención a nivel de flujo sanguíneo va a estar implicado en esta área. Si queremos profundizar, este artículo puede ser de gran ayuda. De todos modos, al final de la plática, les voy a dejar mi contacto para si quieren esos artículos y toda la demás información se los pueda llegar a pasar. También otra cosa muy importante va a ser toda la parte endocrina, es decir, las hormonas que van a estar implicadas en ello. Esta imagen la saqué de un artículo donde se hablaba de eso, donde podemos distinguir claramente los ejes a nivel sexual dados por regulación en la LH, FSH, en la testosterona, en los estrógenos y de igual manera en otras hormonas como puede ser la prolactina. Esta imagen me gustó porque también hace referencia a otros tejidos como el tejido adiposo, ya que el tejido adiposo como órgano endocrino puede modificar estas hormonas. Por ejemplo, en el caso de la testosterona, se puede convertir a estrógenos por la enzima aromatasa del mismo, y también la inflamación crónica de bajo grado puede llevar a tener una disfunción en esta vía. A nivel hepático, también cuando existe una disfunción, el procesamiento de las hormonas va a ser distinto, ya que las hormonas suelen ir acompañadas de proteínas transportadoras. Entonces, cuando hay una enfermedad hepática, pueden alterar los niveles de las mismas. Sin embargo, también hay otros órganos que son importantes. Uno de los órganos que también es relevante en esta área es las hormonas tiroideas, ya que las hormonas tiroideas tienen funciones también en la parte de la sexualidad, que muchas veces no se suele estudiar. Entonces, cuando yo tengo un paciente el cual tiene algún tema con la parte del libido o la función sexual, yo tendría que empezar con una evaluación. Y esta evaluación, nosotros podemos empezar con la evaluación bioquímica. Aquí va a ser importante medir los niveles de testosterona y estrógenos, tanto en hombres como mujeres, no solamente en hombres medir la testosterona y en las mujeres los estrógenos, tiene que ser en conjunto para poder ver la relación que hay en los mismos. También podemos medir la prolactina, los niveles de LH, SFH y el perfil tiroideo. Otra cosa muy importante es ver cómo está Sí. la química sanguínea de mi paciente, ya que estados de hiperglucemia o estados de lipidemia pueden ocasionar que existan fallas en esta vía.
Entonces, aquí sería cuestión de evaluarlo y de igual forma tener una interpretación en función a la edad y condición de la persona. No es lo mismo una persona que tiene 18 años a alguien que tiene 65 años, tanto para la parte de niveles hormonales de estrógeno y testosterona, sino también para la parte de hormonas tiroideas. A nivel clínico, también es importante prestarle atención a nuestros pacientes. Desde la esfera a nivel nutricional, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que evaluar posibles ejes que estén afectados. Uno de los ejes que suele estar más afectado y relacionado con la parte de disfunción a nivel sexual tiende a ser el intestino, aunque la gente no lo relacione, ya que si existe una alteración intestinal, esto te puede llevar a una mala disrupción hormonal, por ende, una mala función de los mismos. También es importante checar otros aspectos como es la parte de la fuerza, la vigorosidad, la calidad de sueño que tenga mi paciente, la motivación, el deseo, ver otras cuestiones también relacionadas con alguna falta de nutrientes, como puede ser la parte del zinc, y ahí va a ser importante hacer toda una exploración física enfocada en nutrición, como puede ser a nivel de las uñas, a nivel del cabello, nivel de la piel, nivel oral, por ejemplo. Se ha también visto que cuando una persona tiene una enfermedad periodontal, es la misma inflamación que está en la parte de la cavidad bucal, puede llevar a una disrupción endocrina importante a nivel sistémico. Entonces también es importante checar esas esferas en esta clase de pacientes. Y otra es la parte de la psicología. Aquí como nutriólogos, lo importante va a poder ser tamizar a estos pacientes. Entonces, existen ciertas pruebas que puede aplicar cualquier clínico. Yo les puse estas escalas, que es una escala de índice de función femenina, una masculina y una escala de fatiga. Si nosotros detectamos que nuestros pacientes tienen un score incrementado en esas escalas, lo más importante va a ser derivarlo con un especialista en el área, con un psicólogo el cual sepa sobre sexualidad y lo pueda apoyar. De igual forma, a nivel bioquímico, si nosotros encontramos una alteración endocrino importante, derivarlo con un endocrinólogo para que lo pueda llegar a tratar desde la parte médica y ya apoyarlo nosotros desde la parte nutricional. Otra cosa también es escuchar a nuestro paciente. A mí, dentro de la parte de la experiencia, me ha pasado que muchas personas tienen problema a nivel de su deseo sexual o la relación del acto sexual, no solamente por la parte de que no puedan llegar a tener una erección, sino puede ser, por ejemplo, la parte del cómo se percibe en el cuerpo. Claramente, si una persona no se siente a gusto consigo mismo por ciertas cuestiones, pues puede afectar cómo se desempeña en este ámbito. Entonces también es importante prestar atención a estas vías y no solamente dejarnos en la parte bioquímica. En el eje nutricional, al ser tantas variables hormonales o tantas variables a nivel de sistemas, yo decidí enfocarme a la parte de suplementación, ya que alimentación no nos daría para esto, pero como profesionales de la salud sabemos que una dieta la cual se caracterice por una buena cantidad de proteína, una buena cantidad de ácidos grasos, una dieta adecuada para la para mi paciente, pues ya podría ser una buena base. Ya cosas puntuales específicas, pues va a ser cuestión de derivarlo a un nutrólogo especialista en los diferentes ejes. En la suplementación, ¿qué es lo que más me preguntan las personas? ¿Existen ciertos suplementos que sí están identificados que puedan mejorar estas vías? Sí los hay. Ahorita vamos a analizar los más frecuentes y el cómo y el por qué sirven. El suplemento con más investigación en esta área va a ser la maca, que la maca al final de cuentas es una raíz, la cual se puede consumir tanto en polvo como en forma de suplemento. Casi siempre las cápsulas de maca van a tener liofilizados de esta misma raíz y se puede tomar de esta manera. Es importante que la maca no se debe consumir nunca cruda, ya que debe ser previamente hervida o deshidratada, que casi siempre cuando la venden ya pasó por estos procesos, pero en caso de que alguien la consuma en su formato natural, tiene que tener un proceso para activación de la misma. La dosis recomendada es de 2 a 3 gramos de maca en el desayuno, tanto en su forma de polvo como su forma de suplementación. Es importante entonces checar la cantidad de suplemento en caso que lo tenga para poder ajustarlo a esta dosis. Primero es empezar por la dosis de 2 gramos y irlo aumentando gradualmente a una dosis de 3 gramos.
Esto se ha relacionado que tiene mejora en la parte del deseo sexual. A nivel de evidencia, eso es importante. Hay más evidencia en la parte de las mujeres respecto a los hombres. Y aún así, no es tan elevado la evidencia que hay. Aquí les traje lo más reciente que hay de 2024 y se puede observar que en el caso de las mujeres hay dos estudios en el cual se ve que mejora la parte de la función sexual, puede ayudar a la parte también de síndromes depresivos, de ansiedad, aumentar los niveles de estrógenos y síntomas de la menopausia. Y en el caso de los hombres se ha visto que mejora la libido. Sin embargo, al ser solamente un estudio con una baja cantidad de población, pues es un poco menor el efecto. A nivel de prescripción, lo que suele hacer es hacer combinaciones. En este caso, la combinación más popular es la maca con el ginseng, en donde empezamos primero por la maca. Y si este no se resuelve en un mes, lo que se puede es agregar ginseng, en este caso panas ginseng, a una dosis de 1800 a 3000 miligramos al día. Igual, lo importante es empezar por la dosis más baja, ir aumentando gradualmente, esperar varias semanas y en caso de llegar a la dosis más alta, lo que se recomienda es de nuevo bajar la dosis y empezar con una escala gradual. Va a ser muy importante aquí comentar o checar la parte de los demás ejes que no estén alterados. Otro combo que existe, que es muy popular, es el combo maca con tribulus. De hecho, el tribulus ustedes posiblemente lo han escuchado, que tiene que ver con la parte de la testosterona. Se utiliza o suele ser vendido como un boss de testosterona. Y aquí en este caso, para la parte del deseo sexual y la libido, la dosis es de 750 miligramos al día, dividido en 3 tomas de 250 de manera ideal. Interesante es que la evidencia más fuerte que hay es en el caso de las mujeres. Digo que es interesante porque es un suplemento que suele vender para hombres, pero la mayor evidencia que hay es en las mujeres, donde hay 4 estudios que se ha comprobado que tiene un efecto en la mejora de la libido y la función sexual. En el caso de los hombres, de hecho, no hay estudios donde se haya evaluado en la libido, sí en la parte de erecciones encontramos que hay un incremento en las erecciones en la población de estudio. Cuando existe un problema a nivel de disfunción eréctil, lo que se va a hacer es igual agregar un complemento, en este caso como pana ginseng, pero acompañado de un elemento que nos ayude a mejorar el flujo sanguíneo. En este caso, lo que damos es un precursor del óxido nítrico. Específicamente, el que tiene más evidencia es la arginina, en una dosis de 1500 miligramos a 6000 miligramos de arginina al día. Aquí lo recomendado es dividir la dosis de arginina en 1500 en 4 tomas hasta llegar a los 6 gramos de arginina al día. También es importante que cualquier paciente que tenga disfunción eréctil, siempre llevarlo de la mano con medicina y psicología. En protocolos también se suele usar la yumbina. La yumbina es un suplemento que tiene varios estudios en cuanto a esta rama y de igual manera se usa en la pérdida de peso y es porque la yumbina inhibe específicamente a los receptores alfa-adrenérgicos. Estos van a estar implicados en la parte de la regulación a nivel de la contracción del músculo liso y a nivel del tejido adiposo, por eso que se usa a nivel de pérdida de peso. En este caso, la evidencia te dice que sí es útil una dosis de 15 miligramos de yumbina al día combinado con el combo antes mencionado. Es importante aclarar que la yumbina se usa como una ayuda intermitente, es decir, no se va a usar todos los días, solamente se utiliza o lo propone utilizar cuando vaya o se prevé que haya un evento sexual en esta parte. Y es importante, en el caso de la yumbina, al ser un inhibidor de los alfa-adrenérgicos, en personas las cuales tengan hipertensión o problemas cardíacos, queda contraindicado, ya que puede incrementar la presión, la frecuencia cardíaca y en estos pacientes no puede ser utilizado, a menos de que su médico así lo prescriba. A nivel de cuerpo de evidencia, les comentaba que si varios estudios, este metaanálisis lo que hace es ver cómo la yumbina sola o en combinación mejora la parte de la disfunción. Y aquí lo que podemos observar es que la yumbina cuando se acompaña suele tener un mejor desempeño, con que suele ser acompañada justamente con precursores de el óxido nítrico como es la arginina. Sin embargo, también de manera sola puede ayudar a mejorar, dado 1 RD2. En combinación es mayor.
de 6.3. Un suplemento que es interesante porque hoy por hoy se está poniendo de moda es la parte del azafrán, específicamente el extracto de azafrán. ¿Por qué se puso de moda en los últimos años? Porque tiene implicaciones a nivel de síntomas de la depresión. Y en este caso es un grado de evidencia, es decir, hay bastante evidencia que respalda su utilización para en la parte de depresión. Entonces, a raíz de esto, varios cuerpos de investigación buscaron en qué más puede ser útil el uso de extracto de azafrán. Aquí lo que vemos es que la investigación preclínica, antes que nada, es entender cómo funciona un suplemento. Entonces, se sugiere que el azafrán puede afectar a la parte de la salud a nivel cerebral. En esto, se sugiere por estudios en animales que puede ayudar a la parte de recaptura de neurotransmisores, como es la dopamina, la serotonina y la norepinefrina, es decir, como la mayoría de antidepresivos o ansiolíticos que se usan hoy por hoy en el mercado, y también porque se ha visto que puede interferir en la vía hipotálamo hipófisis adrenal, en este caso favoreciendo, disminuyendo los niveles de cortisol y también ayudando a la parte de la neuroplasticidad. También se ha visto que puede tener acción antioxidante ayudando, sobre todo, aumentando enzimas antioxidantes como pueden ser las enzimas de catalasa, superóxido, etcétera. En la parte del sexo sexual se ha relacionado que puede ser interesante. Hay estudios tanto en hombres como mujeres en donde se ha visto que puede tener una mejora en la función sexual y también en la parte de erecciones. Sin embargo, aquí es importante ver qué tipo de estudios se han hecho, ya que en la parte de los hombres se ha utilizado, sí, y ha tenido una mejora, pero se ha usado en formato de gel y en gente que tiene diabetes en disfunción eréctil. Esto quiere decir que no funciona en otras poblaciones, no necesariamente, sin embargo, no hay estudios que lo avalen. Por eso es importante ser cauteloso y saber cómo implementarlos. En el caso de las mujeres se ha usado en formato de suplemento, en este caso se ha usado una suplementación vía oral de 30 miligramos de azafrán en dos dosis al día, pero aquí eran personas las cuales tenían disfunción sexual inducida por el uso de fluoxetina. Igual es importante tamizar bien a la población para saber las expectativas que podemos tener. Faltan estudios para decir que funciona. Como hablamos que la arginina va a tener implicaciones en la óxido nítrico sintasa y en la producción de óxido nítrico, podríamos postular y ver qué tal funcionarían otros suplementos, como puede ser la citrulina, malato, o como puede ser la parte de los nitratos, ya que estos van a estar implicados en la formación de óxido nítrico. Sin embargo, aquí la evidencia es limitante. De lo que estuve encontrando es que en la parte de la citrulina sí hay estudios donde se utilice, solamente es uno. La dosis que se utilizó es de 1500 miligramos al día y en el caso de los nitratos no encontré estudios que lo hayan evaluado. Podrían funcionar, sí, pero faltaría hacer estudios para comprobar esta función. Otro suplemento que es interesante porque también se puso muy de moda en los últimos años es el Tonkat Ali. Este es un suplemento que es interesante porque se ha visto que puede incrementar los niveles de testosterona. También se ha visto que puede ayudar a mejorar el líbido, las erecciones, la calidad espermática, la movilidad espermática y también la sensación de bienestar en las personas. Es importante aclarar que la dosis terapéutica es de 200 a 600 miligramos al día, pero que la dosis que puede causar hepatotoxicidad es muy cercana, son 1500 miligramos al día. Entonces es importante nunca pasarnos de 600 miligramos al día y en personas las cuales tengan algún daño hepático, yo recomendaría no consumirlo y siempre estar monitoreando este perfil hepático, ¿no? Como en el caso de las enzimas hepáticas, perdón, y también checar si mi paciente no tiene algún problema como estatosis hepática. ¿Cómo funciona? Lo hace a través de un componente activo que es la uricomona, el cual tiene capacidad de inhibir unas enzimas que son las fosfodiesterasas, que van a estar implicados en la biosíntesis de hormonas sexuales por la vía del incremento del aporte de testosterona y una mayor producción de pregnenolona, por eso es que incrementa la testosterona. Y también se ha visto que puede mejorar la calidad espermática al interferir con la vía del eje sexual, donde está específicamente implicado la LH y la FSH. Como se puede observar, los estudios que hay principalmente es en hombres, en mujeres no tenemos todavía un cuerpo de evidencia suficiente para prescribir su uso. Otro suplemento que se utiliza en esta área es el fenogreco.
En esta revisión de 2024 se ha encontrado que el fenogreco en la función sexual masculina hay 4 estudios en donde se puede ver un incremento de la libido. Sin embargo, es un efecto que se considera moderado. Ay, aquí faltó una diapositiva, pero en el caso de las mujeres, el fenogreco se ha visto que tiene un mayor cuerpo de evidencia que en los hombres, en donde también se incrementa la parte de la libido. Y de manera general, esos son los suplementos que están relacionados con la parte de la libido y la función sexual, tanto masculina como femenina. Como pueden observar y conclusión de la plática, no hay muchos suplementos los cuales tengan un cuerpo de evidencia grande, o sea, a comparación de suplementos en otras áreas, como puede ser el uso de creatina o el uso de algunos compuestos como la cafeína. En este caso tenemos poca evidencia. Si la hay, faltan estudios para comprobar, pero parecen ser prometedores. Yo lo que les diría en sus pacientes es hacer una exploración bien a nivel clínico, a nivel bioquímico, a nivel psíquico, y a partir de ello poder empezar a trabajar y primero solucionar toda la parte que haya de posibles deficiencias de nutrientes y posibles disfunciones a nivel hormonal, y luego ya acompañado de eso se puede implementar el uso de suplementación. Sin embargo, eso es algo que tenemos que checarlo bien en cada uno de nuestros pacientes. Cualquier duda que tengan, estas son mis vías, cual tengo Instagram, correo o de igual manera mi teléfono. Para quien quiera los artículos, de dónde saqué la información, se los puedo enviar con gusto, y también las dudas que puedan llegar a tener, se las puedo llegar a explicar en esa área. De antemano, muchas gracias.